Liturgia para hoy martes 19 de julio. Santa Macrina la Joven. Nació en Cesarea de Capadocia hacia el año 327 y su madre la educó con particular esmero. Le enseñó a leer y vigilaba cuidadosamente sus lecturas. A los 12 años fue prometida en matrimonio, pero su prometido murió súbitamente y Macrina se negó a aceptar a ninguno de los otros pretendientes para dedicarse a ayudar a su madre en la educación de sus hermanos y hermanas menores. Fue ejemplo admirable de amor a Dios. Antífona. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros y nos tenga compasión, de modo que en la tierra conozcamos tus caminos y todos los pueblos tu salvación. Oremos. Oh Dios, que quieres que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mira tu mies abundante y dígnate enviarle obreros que prediquen el Evangelio a toda la creación, y que tu pueblo, convocado por la palabra de vida y sostenido por la fuerza de los sacramentos, avance por la senda de la salvación y de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura de la profecía de Miqueas. Capítulo 7, versículos 14, 15 y 18 al 20. Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio de un camino feroz. Pastarán en Basán y Galaad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué hay Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de la heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Será fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos le dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira, Señor, el rostro de tu Cristo, que se entregó a sí mismo por la salvación de todos. Haz que tu nombre sea glorificado entre las naciones, y que se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Enseñen a todo el mundo a observar todo lo que yo les he mandado.
dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oración después de la comunión. Alimentados con los dones de nuestra redención, de salvación eterna, que nos haga crecer siempre en la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Glorificado seas, Padre, porque Cristo, tu Hijo y nuestro hermano mayor, nos enseñó con su ejemplo a realizar la opción definitiva por ti y tu reino. Te damos gracias, porque Jesús nos admite en su familia, con tal que recemos con sinceridad en los labios. Hágase tu voluntad, Padre, en la tierra como en el cielo. Amén. Lectura. Desde la perspectiva del reino, mientras Jesús hablaba a la gente, se presentaron su madre y sus parientes próximos, sus hermanos, que querían hablar con él. No era fácil. Hubieron de quedar fuera porque el gentío abarrotaba el lugar. Cuando se lo avisaban, Cristo lanza una pregunta al aire: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a su discípulo dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Afirmación que no minusvalora ni excluye a María, la Madre del Señor, pues ella cumplió siempre la voluntad de Dios, como bien sabía Jesús. Pero, indudablemente, la respuesta de Cristo a su propia pregunta relativiza los vínculos familiares desde la perspectiva del reino de Dios, y tiene la primacía absoluta y cuyo eje central es la voluntad divina. 2 capítulos antes, Jesús ha pedido a quienes quieran seguirlo el posponer la propia familia, porque Él no vino a sembrar paz, sino división entre los miembros de un mismo hogar. Pues bien, la escena evangélica de hoy viene a prepararnos en la persona de Jesús el ejemplo de esa opción prioritaria por el reino. Si el discípulo no es más que su maestro, ante la opción por el reino tendrá que experimentar personalmente y más de una vez el dolor de la renuncia a su familia e incluso la incomprensión de la misma, como lo sucedió a Cristo. Por eso, todo el que pretenda pertenecerle, seguir su ejemplo y entrar en el ámbito de su verdadera familia, debe, como Jesús, establecer una prioridad de opciones en que la primacía la ostente el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. El programa no es negativo, sino positivo, pues desemboca en la pertenencia a Cristo como discípulo suyo y en la intimidad familiar con Él, que es el hermano mayor de cuantos se deciden por los criterios de Dios. A esto les abre Jesús la puerta de su casa, pero no como invitados y menos todavía como miembros de la servidumbre, sino como hermanos suyos por ser hijos del Padre Dios. Para meditar. Talante del discípulo de Cristo. Al despedirse de los suyos, Jesús les decía: ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos. Yo soy quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure eternamente. Elegido para compartir el mismo destino de Cristo y vivir en unión con Él y comunión con Él. El verdadero discípulo se mide por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Queda así descalificada una fe que se agota en la palabrería. ¿En qué se diferencia el seguidor de Cristo de un no creyente? ¿Qué añade su fe a la realidad cotidiana y con frecuencia prosaica de la vida? Llamado el cristiano a tomar parte en la vida y familia de Jesús y hecho ya partícipe de su condición filial por el don del Espíritu, es Cristo mismo el arquetipo que ha de seguir el discípulo hasta la total identificación con Él. Ser cristiano significa revestirse de Cristo y tener sus mismos sentimientos, criterios y actitudes.
En los creyentes auténticos se advierte una visión de la vida y del hombre, del mundo y de los problemas humanos, bajo una luz distinta. Es su fe. Se le nota una estabilidad emocional que vence la mezquindad y la desesperación, una paz que se sobrepone a las dificultades y el desaliento, una alegría que supera la tristeza y el mal humor. Es el fruto de su esperanza y, sobre todo, lo más atrayente de su talante es la apertura a los demás, la aceptación de todos sin discriminación, la servicialidad y el compartir con los demás sus bienes, su tiempo y su persona, en especial con quien más lo necesita. Es su vivencia del amor cristiano. Estas tres actitudes básicas del discípulo, fe robusta, esperanza alegre y caridad ardiente, constituyen la estructura personal del cristiano, su vida nueva en Cristo, su pertenencia familiar a Jesús, su servicio a la voluntad de Dios. Necesitamos todo un proceso previo de interiorización de la palabra de Dios que nos manifiesta su voluntad, para que la calidad y la fuerza de la savia evangélica se note en nuestros frutos diarios. Pero, ¿cómo sin oración y contacto con Dios, sin experiencia del misterio de Cristo, sin escucha y asimilación de su palabra, sin silencio en nuestro corazón y sin diálogo personal con el Dios que da vida? Reflexionemos. ¿Hemos aprovechado el mensaje de la palabra de Dios para crecer en la experiencia del amor y del perdón gratuito de Dios? Oremos. Gracias, Señor. Queremos tener tus mismos sentimientos, mostrando el talante propio del discípulo de fe robusta, esperanza alegre y amor encendido a Dios y a los hermanos. Manténnos siempre en la oración y en contacto contigo. Amén.